Ronda número 12, la penúltima de este Tata Steel Masters 2022, y acá te traigo el resumen de una ronda con partidas muy llamativas. Y la principal, sin duda, es el superclásico mundial entre Fabiano Caruana y Magnus Carlsen. Y también veremos, en otra partida, uno de los peores y más increíbles errores vistos en el ajedrez de superélite. Pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, vamos rápidamente con esta partida donde se da, como anticipé, uno de los peores errores que se hayan visto a nivel de Grande Maestro de Superélite. Los protagonistas son Santosh Vidit, el Gran Maestro Indio, con blancas, y Shahryar Mamediyarov, Gran Maestro Azeri, con negras, más conocido cariñosamente como el Mame. Inicia la partida con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, apertura italiana, C3, caballo F6, D3, un yugo pianísimo, D6, enroque, H6, torre E1, enroque, caballo BD2, alfil B6, H3, caballo E7, con ida de caballo G6, D4, caballo C6. El caballo retorna para tentar a las blancas a jugar D5, con lo cual su centro podría quedar sobreextendido. Así es que A4 juega Vidit, no cayendo en la idea de las negras. Y bueno, hablando de idea, la idea es de las blancas jugar B4 y A5 atrapando al alfil. Así es que el mame sigue con E por D4, C por D4. Y ahora, ¿es posible capturar el peón D4? Bueno, el mame juega D5. A ver, sin duda es posible jugar alfil por D4, pero luego de caballo por D4 y B4, a cambio del peón, las blancas se expanden en el ala de dama y abren paso para que la torre de A1 pase al ataque vía A3 y G3. Pero en la partida se ha jugado D5, sigue esto con E por D5, caballo por D5, B3, alfil E6, caballo E4, torre 8, alfil B2, caballo A5. Al parecer, mejor que esto era aprovechar las casillas débiles del ala de dama rival, jugando alfil A5. Y nota que tras torre 2, podría venir la molesta caballo F4, tocando a la torre, presionando además al peón de D4 a la descubierta, por lo que la torre debería volver a moverse, jugando algo como torre 3. Y bueno, la posición negra me resulta bastante agradable, sobre todo si se juega un caballo de 5 de pronto y insistir con la presión no solo sobre la torre, sino que sobre el peón D4, que además es uno aislado. Pero bueno, caballo A5 lo he jugado, caballo E5, C6, dama F3, F6. Esto debilita la propia posición, concretamente las casillas claras, aunque claro, aún existe el alfil de casillas claras del segundo jugador que podría cubrir esas casillas, pero eso no quita que se ha debilitado algo la posición. Acá, en lugar de esto, un discreto alfil C7 buscando una nueva diagonal hubiera sido interesante de considerar, sobre todo si se combina con un posterior dama H4, siempre con perspectiva de ataque. Pero bueno, en la partida se ha jugado F6 y ahora caballo D3. Esta no parece una buena casilla para el caballo. Y sí otras, como por ejemplo, si se jugaba caballo G4, que amenaza alfil por D5 y luego alguno de los caballos continuaría con caballo por F6 jaque, reventando el enroque enemigo, por lo que esto obligaría a las negras a ser muy finas a la hora de defender. Pero bueno, Vidit ha jugado caballo D3. Sigue esto con alfil F7, torre 2, alfil C7, torre A, E1, B6, alfil C1, torre 6, alfil D2, caballo por C4, B por C4, caballo E7, alfil por H6. Una entrega interesante, pero no del todo contundente. Quiero decir que las negras no están obligadas a capturar. Si capturan queda muy mal, pero reitero, no están obligadas a capturar. Entonces, aquí un alfil F4 buscando eliminar la mejor pieza negra hasta ahora, el potente alfil de C7, parecía mejor. Pero la partida se ha jugado alfil por H6 y las negras juegan dama por D4. Esto parece algo codicioso y además se aleja de la defensa de su rey. En lugar de esto, acá un caballo G6 parecía bueno. Y luego de alfil por G7, entonces rey por G7, podría seguir caballo F3 amenazando caballo F5 jaque, alfil por G3 entonces para evitarlo, torre por E6, alfil por E6, torre por E6, alfil C7, dama por C6, torre C8 y las negras, creo, se defenderían muy bien. Ahora, te preguntarás, bueno, ¿y qué pasaba tras G por H6? Bueno, esto, además de aceptar el leñazo de las blancas, sería perdedor por caballo por F6 jaque y esto sería devastador para las negras. Por supuesto, la amenaza está haciendo torre por E6,
Así es que tras torre por F6, entonces dama por F6, y luego de dama D6 seguiría dama por D6, alfil por D6, C5, y luego torre por E7, ganando. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama por D4, sigue esto con dama G4, vaya error. Si bien esto amenaza mate en G7, omite el simple y devastador F5, que es lo que hace el mame, y pincha a dama y caballo, y tras esto Vidit se agarra la cabeza, pero no abandona la partida, por si pensaste eso, pero sí demuestra no poder creerlo. Sin duda que exclamó... Bueno, tú sabes qué fue lo que exclamó, ¿verdad? Así que como dije igualmente, él sigue jugando a pesar de estar perdido. Entonces esto continúa con alfil por G7, dama por G7, dama por G7 jaque, rey por G7, caballo G5, torre por E2, caballo G6, caballo 6 jaque, alfil por E6, torre por E6, torre D8, torre por C6, alfil B8, caballo E1, caballo E5, torre 6, rey F7, torre H6, torre D1, rey F1, caballo por C4, torre H4 y ahora una hermosa jugada. Caballo E3 jaque, ante lo cual Santosh Vidit abandona la partida porque tras F por E3, entonces seguiría alfil G3 atacando a caballo y torre. Y se viene torre por E1 que sería mate. Así es que rey E2, torre por E1 jaque y luego alfil por torre. Ahora tú dirás, bueno, ¿para qué capturar el caballo? ¿Y por qué no jugar esto, verdad? Rey E2, bueno, seguiría el bonito torre por E1 jaque, rey por E1, caballo por G2 jaque y a la siguiente caería la torre. Tremendo error de Vidit, y el mame vuelve a sumar un importante punto a su haber, considerando la tabla de posiciones. Bueno, otra partida que terminó en victoria es esta, disputada entre el estadounidense Sam Shanglan y el ruso de origen ucraniano Sergei Karyakin. Inicia esto con D4, caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa Nimzo-India, F3, la variante Moch, también conocida como variante Shirov. Las blancas permiten el doblaje de peones en C3 a cambio de empujar rápidamente con E4, dominando el centro. La partida sigue con C5, D5, B5, E4. Sería inferior jugar C por B5 por caballo por D5 y las negras dominarían el centro y mantendrían una fuerte presión sobre el caballo clavado del rival. Es por ello que Shanglan juega E4. La partida prosigue con D6, alfil D2 desclavándose, A6, A4. Tal vez te preguntes, ¿por qué no C por B5? Bueno, esto solo aceleraría el desarrollo de las negras tras E por D5, caballo por D5, caballo por D5, E por D5, enroque, alfil por B4, C por B4, dama D4, torre E8 jaque, rey F2, caballo D7, B por A6. Nota que dama por B4 sería abiertamente una mala decisión, por dama B6 jaque, rey G3 y caballo F6. Y el rey blanco queda en pelotas allí en el ala de rey, muy expuesto. Así es que en esta variante ejemplo, lo mejor sería un B por A6, pero luego de caballo C5, bueno, las negras tendrían 2 peones menos, pero mucho mayor desarrollo que su rival, lo cual le brinda clara compensación. Sin embargo, en la partida se ha jugado A4, no acepta el peón, y es por ello entonces que entiende la posición muy bien Shanglan, no quiere llegar a lo que acabamos de ver en la variante ejemplo, juega A4, sigue esto con B por C4, alfil por C4. Acá es posible jugar enroque con negras, pero estas, las negras, prefieren jugar caballo BD7, entregando un peón en E6 a cambio de hacer desaparecer al potente alfil de las blancas que corre por casillas claras. Entonces sigue esto con D por E6, F por E6, alfil por E6, caballo E5. El caballo mejora de posición y fuerza el cambio de alfiles. Así es que alfil por C8, dama por C8, alfil F4, C4, creando el puesto avanzado de 3 para el caballo. Así es que no hay de otra que jugar alfil por E5, quebrándole las patas al caballo, D por E5, caballo H3, alfil C5, dama E2, torre B8, caballo F2, dama B7. Esto ataca, ¿verdad?, al peón de B2, pero suelta trágicamente el peón de C4, el cual es mucho más relevante, como veremos a continuación. Por lo tanto, más sólido era jugar alfil D4, manteniendo defendido al importante peón de C4 y además sosteniendo la presión sobre el peón de B2. Pero dama B7 lo juega por Karyakin, Shanglan enroque. Ahora, en lugar de esto, dama por C4 era totalmente posible también. Y tras dama por B2, entonces enroque. Y la posición expuesta del rey negro, más la incomunicación de sus torres, le da a las negras una posición muy inferior. Sin embargo,
Xianglan no juega dama por C4, sino que enroque, que también es una jugada posible. Y ahora dama por B2. Bueno, las negras siguen con la codicia. Así es que dama por C4 juega Xianglan. Sigue esto con alfil por F2 jaque, rey H1, dama B3. Buscando el cambio de damas Karjakin, considerando que la dama rival es muy activa. Pero el yanqui rehúsa esta posibilidad. Juega dama C7, el ruso dama B6, dama por E5 jaque, rey F7, caballo D5. La posición negra ya es perdedora, pero tras caballo por D5, que es lo que juega Karjakin, la posición negra colapsa, ya que su rey queda aún más expuesto. Sigue esto con dama por D5 jaque, rey E7, dama E5 jaque, rey F7, torre AC1. Y aún con pieza menos, Xianglan llega a esto que de hecho hace que Sergei Karjakin abandona la partida. Y es que la amenaza torre C7 es muy fuerte. Y si ahora torre HC8, por ejemplo, se gana luego de torre por C8, torre por C8 y dama F5 jaque. Y caería la torre enemiga. Y una vez que la torre se sume al ataque, la cosa acabaría para las negras. Buen triunfo de Xianglan, que así suma un valioso punto para quedar un poco más arriba de lo que ha venido haciendo hasta ahora. Y ahora sí que sí, el clásico mundial. Blancas para Fabiano Caruana, negras para Magnus Carlsen. Decir que con el triunfo incluso las tablas, el noruego conseguiría ser campeón de Tata Steel Masters 2022, considerando que mañana tendría que jugar contra Dubov, pero como este último fue quitado del torneo por COVID, entonces ese punto le llegará gratis. La partida inicia con E4, C5 defensa siciliana por parte de Magnus Carlsen, y sí, Magnus quiere salseo. Sigue esto con caballo F3, caballo C6, alfil B5, la variante Rosolimo, evitando Caruana la Pelicán de Carlsen. Sigue esto con G6, enroque, alfil G7, C3, para D4 y de esta manera quitar la amplitud al alfil de G7. La partida prosigue con caballo F6, torre 1 enroque, D4. Y si bien ahora se puede capturar en D4 ya mismo, el noruego opta por D5, planteando un desafío directo por el control del centro, ¿verdad? Continúa esto con E5, caballo E4, alfil D3, C por D4, C por D4, dama B6, dama E2, alfil D7. Esto plantea un truco, así es que alfil A4 es necesario de jugar y es lo que hace Fabiano. Nota que con un natural caballo C3 seguiría caballo por C3, B por C3 y caballo por E5, que es un pequeño truco táctico que funciona bien, ya que si alfil por D7, entonces caballo por D7, y las negras ganarían un peón. Y si D por E5, entonces dama por B5, y de nuevo las negras tendrían un peón limpio de más. Y sumado a la pareja de alfiles, ¿verdad? Es por ello que es necesario jugar alfil A4, que es lo que juega Fabiano. Magnus continúa con torre a C8, caballo C3, caballo por C3, B por C3. Y notamos que ha habido una transformación en la estructura de peones de las blancas, ya que ahora tienen un fuerte centro, pero al mismo tiempo un peón retrasado en C3, que lógicamente puede ser un objetivo de ataque para las negras. Entonces es una por otra. Sigue el juego con dama de 8. Y te preguntarás, ¿por qué diablos la dama vuelve a D8? Bueno, muy simple. La idea de Carlsen es jugar caballo A4 para caballo C4, haciendo uso de esa casilla débil. Y para llevar a cabo este plan, primero hay que mantener defendido el alfil de D7. Sigue la partida con alfil B3, caballo A5, torre a C1, preparando un alfil por D5 en buenas condiciones. Y es que en caso de un directo alfil por D5, entonces alfil F5, ampliando la diagonal del alfil de dama, y además esto presiona al peón de C3. Si ahora C4, entonces E6, y acá habría que ser muy fino y jugar alfil G5 para seguir con alfil E4. Es decir, seguiría dama D7, alfil E4, alfil por E4, dama por E4 y finalmente las negras recuperarían el peón con torre por C4. Entonces, quizás Caruana evitó todo esto porque las negras quedarían bien, ¿verdad? Y es por ello que prefiere jugar torre a C1 manteniendo más piezas en el tablero. Sigue esto con caballo por B3, eliminando la pareja de alfiles del rival. A por B3, dama B6, dama A2, A5, dama A3, torre F E8, C4, D por C4, B por C4, dama A6, tocando sobre C4 y ahora C5, que claro, es una jugada que evita la caída del peón C, pero siento que deja muchas casillas débiles, las casillas claras, concretamente. La máquina ves que no castiga esta jugada, pero a nivel conceptual me resulta complicado ver esto con blancas. Por tanto, más normal, me parecía a mí al menos, caballo de 2.
manteniendo intacta la estructura de peones. Pero Caruana se ha decantado por el movimiento C5, y es que veo que este alfil de casillas oscuras ahora queda bastante débil, y el alfil de casillas claras de las negras es muy, pero que muy fuerte, fíjate. Todo lo que puede llegar a cubrir. Impresionante. Bueno, sigue la partida con alfil C6, torre B1, A4. Ojo con este peón pasado que puede ser decisivo. Sigue la partida con torre S1, torre CD8, caballo D2, dama E2, F3. Uf, esta jugada afloja y permite un lindo golpe táctico, consistente en torre por D4, que es un correcto sacrificio de calidad. Por tanto, para evitarlo, era menester jugar caballo F3. Pero bueno, con lo jugado en la partida F3 por parte de Caruana, Carlsen juega torre por D4, leñazo. Sigue esto con alfil por D4, dama por D2, torre D1, dama F4, dama B4, E6. Como ves, las negras tienen calidad menos, pero una estructura inquebrantable. Resisten perfectamente. Ahora, la misión es meter la pareja de alfiles y la torre al baile. Y esto le generaría un triunfo inminente a las negras, sin lugar a dudas. Sigue esto con alfil C3. Esto no puede ser bueno porque permite dama por B4, que es lo que juega Magnus. Responde Fabiano, alfil por B4, alfil por E5. Aquí ves entonces que el cambio de damas no fue tan bueno. La posición se va limpiando y los alfiles de las negras comienzan a jugar. Y nota, el alfil de casillas oscuras entra a jugar y con gran veneno. Sigue esto con alfil A3, alfil F6, rey F2, alfil E7, torre B6, torre C8. Mirando de reojo al peón de C5. La partida prosigue con torre D2, F6, F4. Bueno, como ves, a la máquina no le gusta nada de lo que viene haciendo Caruana en esta última parte de la partida. E5. La máquina en lugar de esto prefería rey F7, pero esta jugada me sigue pareciendo buena porque busca abrir aún más la posición para sus alfiles. Sigue el juego con F por E5, F por E5, torre 2, torre F8 jaque, rey E1, torre F5, torre B1, E4, torre C1, alfil H4 jaque, G3, alfil G5, torre B1, torre F3 atacando al alfil C1. No quiere el cambio de alfiles Magnus, por supuesto está presionando, juega alfil F6, torre B6, torre F5, alfil A3, rey F7, torre F2, torre F3, torre por F3, E por F3, rey F1, alfil D4, y ante esto Fabiano Caruana abandona la partida ya que el rey negro ahora irá por el peón de C5, ¿verdad? Y la pareja de alfiles decidirá la partida, sobre todo gracias al peón F tan avanzado, ¿verdad? Espectacular triunfo de Magnus Carlsen, quien así demuestra que está jugando a un nivel espectacular. Muchos lo mataron por algunas tablas al inicio del torneo, pero se ve que el tipo sabía lo que hacía. Bueno, acompáñame a ver entonces la tabla de posiciones. Y bueno amigos, tenemos acá entonces tabla de posiciones, jugadas todas las partidas ya de la penúltima ronda, la número 12, ya tenemos campeón. Magnus Carlsen, 8,5, y bueno, notemos que mañana, como tenía que jugar con Dubov y Dubov no está, entonces le van a dar el punto entero. Magnus Carlsen hará 9,5 y será imposible para Mamediarov y Rapport poder alcanzarla. Así es que Magnus Carlsen, campeón del Tata Steel Masters 2021. Gran torneo del noruego. Aquí vemos entonces que estaría sumando apenas 3 puntos debido a que tiene un elo muy alto, ¿verdad? Pero ha jugado a un nivel altísimo. Así es que así está la cosa. Dubov va a terminar último, lógicamente. Y Grandelius ahí en el último lugar. Si es que quitamos a Dubov, Pragnananda en el penúltimo. Y bueno, así entonces la cosa. Caruana en el octavo lugar tras la derrota que acabamos de ver, ¿verdad? Y el resto de jugadores los ves en pantalla, así como los resultados. Hoy ganaron Carlsen con negras, Mamediarov con negras, Shankland con blancas, las 3 partidas que hemos visto en este resumen. Y Pragnananda, por supuesto, ganándole por incomparecencia a Dubov. Así que, felicitaciones al campeón Magnus Carlsen. Espero hayas disfrutado de este resumen, ¿verdad? De la ronda número 2 del Tata Steel Masters. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y a suscribirse. De esa manera seguimos creciendo como comunidad. Desde ya te mando un abrazo, nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, chao.